Hola, ¿cómo están? Voy a hacer un video que es el primer video que va a tratar acerca de temas de salud mental y espiritualidad y que tienen como objetivo poder dar un abordaje más integral desde el punto no solamente físico y mental, emocional a la salud mental, sino también abordar esa parte que constituye una parte integral de nosotros, que es nuestra espiritualidad. Nuestro ser no es solamente un cuerpo físico, pensamientos con una mente o los sentimientos, emociones que tengamos. También tenemos un alma y esa alma está conectada con la parte más divina, con un ser superior, con el todo, con el universo. Y nosotros estamos inmersos e insertos en esa realidad del universo. Desde ahí tenemos una experiencia encarnado en este cuerpo, en este personaje que somos cada uno de nosotros, viviendo a través de nuestra realidad individual, con nuestro cuerpo, con nuestra nacionalidad, con nuestras características físicas, con nuestra profesión o trabajo, con nuestra forma de mostrarnos hacia los demás, pero también del cómo nos ven los demás hacia nosotros, de lo que nosotros queremos transmitir y que el mundo vea de nosotros. La salud mental está íntimamente relacionada con la espiritualidad porque es a través del cómo vivimos, de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo actuamos, es que se empieza a manifestar nuestra realidad. No somos seres separados del todo, no estamos separados de la naturaleza, del cosmos. Todo es energía y esa energía conecta todo y es todo. Dios, el creador, el universo, que es ese todo, también es energía y habita en cada uno de nosotros y en todo lo que existe a nuestro alrededor, incluso en los seres inanimados. Por lo tanto, el vivir esta experiencia como seres humanos implica también vivir esa experiencia de esa energía que es Dios a través de cada uno de nuestros actos y de nuestra forma de expresarnos y manifestarnos en nuestra realidad. Es por eso que es importante reconocer esa parte de cada uno de nosotros, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo que separa la realidad física o material de la parte espiritual o energética o divina. Nos han enseñado que Dios está arriba, afuera, que nos juzga, que nos mira desde afuera y nos está observando, y no a entender que ese Dios está dentro también de cada uno de nosotros. Cuando comprendemos eso, podemos empezar a entender que el cómo vivamos nuestras experiencias, cómo nos sintamos, lo que pensemos, lo que intencionemos, el cómo actuemos, va a determinar también cómo se manifiesta nuestra realidad. Por eso no da lo mismo lo que hagamos, cómo vivamos y cómo nos sintamos. La salud mental tiene que ver con cómo vivimos e interpretamos esa realidad, cómo nos sentimos respecto a las experiencias que se nos van presentando en nuestra vida, con las circunstancias que nos tocan. Lo que es adentro es afuera, o sea, cómo nos sentimos adentro, cómo estamos con nuestros pensamientos, si son pensamientos positivos o negativos, si son emociones más elevadas o negativas. Todos sentimos emociones de distinto tipo, pero la diferencia está en cuánto nos quedamos anclados o pegados, como se dice, en esas emociones, en la rabia, en el resentimiento, en la tristeza, en la angustia, porque todos podemos sentir eso, pero la diferencia de cómo mantengamos nuestro estado interno y externo va a depender de cómo logremos gestionar esas emociones y esos pensamientos dentro de nosotros. Si nosotros elegimos, porque siempre es una elección, permanecer en pensamientos rumiantes, repetitivos de negatividad, de miedo, de victimismo, de
sufrimiento, de cuestionamiento, de crítica, de no poder soltar, de querer controlar toda la realidad, de querer controlar a otros, de no aceptar lo que nos está ocurriendo en la vida. Entonces permanecemos en un estado de negatividad. Si nosotros tenemos situaciones que nos generan malestar, dolor, pena o rabia o cualquier otra emoción negativa, entre comillas, es normal que las sintamos, pero la diferencia del cómo sigamos en nuestro día y en nuestra vida en general es dependiendo de si mantenemos y nos quedamos anclados en esa emoción y seguimos sintiendo lo mismo y seguimos dándole vueltas a la situación y seguimos manteniendo y alimentando el resentimiento, la angustia, el sufrimiento a través de esos pensamientos repetitivos de cuestionar todo el tiempo lo que estamos pensando, sintiendo, de culpar al otro, de no soltar la situación, de culparnos a nosotros mismos, de criticar a los otros, de no aceptar nuestra vida, etc. Cómo gestionemos todos esos pensamientos y esas emociones van a determinar cómo sigamos en nuestro estado de ansiedad, de miedo, de angustia, de depresión, o bien logremos trascender esos momentos y esos pensamientos y elijamos volver a sentirnos mejor, elijamos soltar esas emociones negativas y por lo tanto poder seguir emocionalmente, interiormente, mentalmente de una forma más positiva, más libre, porque todas esas emociones y pensamientos nos esclavizan, nos amarran, nos limitan, no nos permiten ser quienes somos realmente en esencia. No somos solo un cuerpo y una mente, somos una esencia, una alma, un espíritu. Eso es la parte divina que está dentro de nosotros y que es capaz de manifestar una realidad coherente y alineada y que define por esencia lo que es la divinidad y lo que es Dios. Por lo tanto, depende de nosotros elegir nuestros pensamientos, elegir nuestras emociones, elegir cómo nos mantenemos o salimos de esas emociones y esos pensamientos y por lo tanto cómo vamos a sentirnos. El miedo es una de las principales emociones que nos bajan más, que nos hacen sentir peor, que nos limitan más, que nos encierran, nos limitan, nos bloquean, nos hacen sentir que somos incapaces, inferiores, que no tenemos poder o capacidad de salir adelante. Y el miedo es lo contrario del amor. Por lo tanto, ese miedo que viene desde creencias de insuficiencia, desde las creencias de falta de poder, desde el creer que somos débiles, que somos frágiles, que dentro de nosotros no existe la capacidad de poder resolver situaciones o salir adelante a pesar de lo que a todos nos pasa en cualquier momento de la vida, porque eso es así la vida. La vida es así, de desafíos y de dificultades que son precisamente y están precisamente para aprender. Pero a través de esos pensamientos de miedo, de creencia de que somos incapaces y de que tenemos mala suerte o de que somos víctimas de las circunstancias, nos limitamos y caemos y nos encerramos en ese miedo y nos hace perder las esperanzas, nos hace caer en ansiedad, en angustia, incluso en depresión, en esa falta de vitalidad, de ánimo, de creer que nuestra vida es algo negativo y que no tiene salida, que no hay esperanza, que no eres capaz de resolverla. Sin embargo, hay demasiadas herramientas que dependen obviamente de la voluntad de cada uno, que están disponibles para uno llevarlas a cabo y poder ejecutarlas con voluntad y con fuerza para poder salir a flote, para poder conectar con lo vital, para poder conectar con esa esencia divina que está dentro de nosotros y que tiene poder. Tiene poder porque es Dios, porque Dios habita dentro de nosotros y por lo tanto se puede, todo se puede. Siempre hay procesos y si nos toca vivir ciertos procesos, a todos nos tocan vivir ciertos procesos, tienen un sentido de aprendizaje, de darnos cuenta de que hay algo de nosotros que tiene que revisarse, mirarse, darle otra mirada para poder ver qué es lo que necesitamos hacer distinto, cambiar en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, de cuidarnos, de alimentarnos, de
conectar con la naturaleza, de definirnos a nosotros mismos, de definir quiénes somos realmente. No somos solo el personaje, no solo somos el cuerpo, no somos solo lo que tenemos materialmente, ni nuestra profesión, ni nada de lo externo, ni del cómo nos catalogan o nos evalúan o nos juzgan los demás. Lo que somos es nuestra esencia, nuestro ser, que viene a vivir una experiencia como ser humano. Somos seres espirituales viviendo una experiencia como seres humanos. No seres humanos con una parte espiritual, es al revés. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que nuestra vida sea un reflejo y una manifestación de ese ser espiritual que en última instancia y en primera instancia es Dios, que se manifiesta y se vive y se expresa a través de cada uno de nosotros? Estamos en tiempos de cambio y de transformación muy profunda. Estamos en el último tiempo más intenso de cambio y transformación. Por lo tanto, este tiempo nos está obligando a revisar nuestras creencias, nuestros patrones de conducta, nuestras formas de ser, de estar, de vivir, lo que no hemos sanado. Todo eso en este momento se está viniendo muy fuertemente a mostrarnos, a ponernos la cara, a evidenciarse, a hacernos que nos transformemos por la razón o por la fuerza. Es decir, o lo vemos y logramos entender que están esas situaciones ahí por algo, o bien la vida y el universo se va a encargar de mostrarnos de una forma muy evidente y fuerte, intensa, dolorosa, porque es doloroso, que tenemos que hacer algún cambio drástico. Este es el momento de mirar esas cosas que tenemos pendientes de resolver y de cambiar, y de mirar en nosotros mismos y ver qué podemos hacer para estar mejor en todos los ámbitos, en nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de sentirnos con nosotros mismos, de cuidarnos, de alimentarnos, de hidratarnos, de conectarnos con esa parte divina en cada uno de nosotros, de vivir, de ver al otro, de vernos a nosotros mismos, de llevar la armonía a nuestra propia vida personal y a la de nuestro entorno. Si queremos un cambio positivo en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero también en el mundo, debemos partir por nosotros mismos, con nuestro cambio interno. Y ese trabajo es a nivel personal. Cada uno tiene la labor personal de hacer ese trabajo desde su interior, de mirarse y ver cómo cada momento de tu vida, cada momento que vives en todas las situaciones, aunque sean mínimas o aparentemente superficiales, sean para poder revisar quién eres, cómo estás, qué estás viviendo, de qué forma te estás sintiendo, si estás comprometido contigo misma, con estar bien, con cuidarte, con hacer tu mundo personal y de tu entorno mejor, con amarte a ti mismo, o estás contribuyendo a mantenerte en el estancamiento, en la negatividad, en la queja, en el sufrimiento, en la falta de amor propio, en el odio, en la rabia, en la falta de armonía, y finalmente en el influir en crear un mundo que refleje esa negatividad y esa falta de armonía y esa baja vibración, esa baja energía. Por lo tanto, pregúntate qué estás haciendo para cambiar tu mundo, qué estás haciendo para contribuir a que tengamos todos una realidad mejor. Ese es el llamado. Yo soy la doctora Marisol Valencia, me dedico a la salud mental en forma holística. Me especialicé en psiquiatría infanto-juvenil, pero mi abordaje es para trabajar en la salud mental, comprendiendo que somos un cuerpo, una mente, emociones, pero también un espíritu. Mi mensaje es querer transmitir que nuestra salud mental depende de cómo vivamos, cómo interpretemos nuestra realidad y qué hagamos cada uno de nosotros con nosotros mismos y con nuestro entorno inmediato y nuestros contactos y nuestra realidad, para poder contribuir a estar nosotros mejor y también a contribuir al entorno. Muchas gracias, nos vemos.